Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy me corresponde a mí compartirles en Meditando en el Monte, ya que nuestro pastor y nuestra pastora en este momento se encuentran en un avión rumbo a Perú. Si Dios lo permite, estarían llegando a las 9:30 de la noche, entonces esperemos que el Señor los guarde y los lleve con bien. Bueno, vamos a empezar orando para meditar entonces en los versículos que les tengo preparados. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este inicio de mes. Gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos, Señor, a mitad de año, Señor. Te damos gracias por todo lo que ha sucedido este año. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te suplicamos que sigas transformando nuestros corazones, que sigas abriendo, Señor, nuestros ojos, Señor, para conocerte, para entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, te pedimos por nuestros pastores, que los lleves con bien, Señor, a Perú, a visitar a su hija, Señor, y te damos gracias porque les permites este viaje, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme a Marcos capítulo 8, donde vamos a leer la declaración de Pedro en el versículo 29, cuando él responde: tú eres el Cristo. Entonces vamos a leer Marcos 8, del versículo 27 al 30, que dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces lo interesante es que Pedro acierta y dice: tú eres el Cristo. Lo que significa Cristo es ungido, ese rey que ellos esperaban por tanto tiempo, ese ungido, ¿cierto? Ese descendiente de David. Pero es muy curioso que anteriormente, en los versículos anteriores, desde el 22, hay una sanidad a un ciego. Y ahí es importante notar que en el versículo 23 Jesús saca a solas con sus discípulos a este ciego de nacimiento, y lo que hace Jesús en el versículo 23 es ponerle las manos encima, ¿cierto? Escupiendo en sus ojos, y dice que el hombre no veía casi. En el versículo 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no los veía claramente. Pero luego en el 25 vuelve Jesús a poner sus manos sobre él y ya él sí termina viendo. Es muy curioso que el milagro se repite dos veces. La primera vez cuando Jesús le pone sus manos en los ojos al ciego y él más o menos ve, o sea, como si no hubiera quedado bien hecho el milagro, pero luego el milagro es completado nuevamente. Esto es curioso, no estoy diciendo que Jesús no tiene ningún poder, sino que lo que estoy queriendo decir es que Jesús nos está enseñando algo importante, y es que Él necesita limpiar nuestra vista, necesita limpiar nuestro entendimiento según nuestras culturas, según nuestra crianza, según un montón de cosas que nosotros traemos de nuestra niñez y como en el contexto en el que vivimos. Jesús necesita limpiar todo eso para que nosotros podamos hacer la declaración que hizo Pedro, que fue: tú eres el Cristo. Las otras personas decían que él de pronto era el Juan el Bautista, decían que Jesús podría ser Elías o aún uno de los profetas, pero lo importante es que sus discípulos dijeron: tú eres el Cristo. Y luego, después de esto, viene otra parte cuando Jesús les habla de su muerte y Pedro intenta decirle: no, venga, ¿usted cómo va a morir? Leámoslo en el versículo 32, que decía: esto les decía claramente,
sobre su muerte, que era necesario que Jesús muriera y resucitara. Pero entonces dice el 32, entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, como a decirle, venga, no muera, no es necesario que usted muera, ¿cierto? Es decir, se les iba a morir el rey que acababan de ver venir, ¿sí? Recuerden que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está queriendo decir, tú eres el rey, el descendiente de David, el que hemos esperado por muchos años, el que va a liberar a su pueblo, ¿cierto? Pero Jesús luego les dice que va a morir y a Pedro se le cae ese rey como, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Cómo que vas a ir a morir? Pero hay algo muy lindo en esto y es que Jesús necesitaba morir para hacer eso que le hizo al ciego, limpiar esa vista que tenemos nosotros, que a veces creemos que es que Cristo va a venir a conquistar naciones y todo esto, pero lo que a Él más le importa es conquistar nuestro corazón, que nuestro corazón esté rendido a Él y que le sigamos. Por eso es importante estos tres aspectos que vimos, primero la sanación del ciego, luego cómo Pedro declara que Él es el Cristo y luego el detalle de cómo Jesús les cuenta que es necesario que Él muere y resucita, pero Pedro se asusta, pero Jesús le responde fuertemente y le dice, quítate, apártate de mí, Satanás, pero es porque Pedro tiene otros planes, él está esperando que Israel sea salvo de sus opresores, en este caso era el Imperio Romano, pero Jesús a lo que venía era con su muerte y resurrección, era librarnos de la muerte, era que nosotros fuéramos salvos por medio de Él, que nuestros pecados fueran redimidos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la enseñanza hoy es que permitamos que el Señor nos limpie, que el Señor saque de nuestra cabeza y aún muchas cosas con las que nosotros venimos por nuestro contexto y muchas cosas, que las quite para que nosotros le podamos ver tal y como Él es, ¿sí? Entonces, siendo esta nuestra reflexión, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza en tu palabra, Señor, en Marcos 8. Te pedimos, Señor, que nos podamos rendir delante de ti, humillarnos en tu presencia, Señor, para conocerte, para verte tal cual eres. Aún, Señor, para permitir que cambies nuestras vidas, Señor, para seguirte y obedecerte, Señor. Te damos gracias por esta noche, aún por esta lluvia, Señor, te pedimos que guardes, Señor, a aquellos que andan en la calle, Señor, que seas tú su escampadero, que seas tú también, Señor, guardando a aquellos, Señor, que no tienen techo, Señor. Te damos gracias por esta noche, por este inicio de mes. Te queremos, Señor, pedir que nos guardes, que nos sigas sustentando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz noche. Dios los bendiga.